noches a todos. Queremos saludarlos desde este momento, desde este espacio, desde este lugar, en el programa que todos los viernes, que los primeros y terceros viernes estamos dirigiendo, tratando temas de la Biblia, tratando acerca de las enseñanzas de la Biblia. Iniciando las horas del día sábado, queremos invitarles a participar de este tiempo especial que Dios ha preparado desde la fundación del mundo, y iniciando con un estudio, una lectura de la Biblia, ¿no? Para introducirnos en este tiempo especial, ¿no? Así que uno de nuestros propósitos en estos programas es promover, por decirlo de una forma, ¿no? Promover la apreciación de este tiempo especial que Dios ha apartado para nosotros. Y qué mejor manera que leyendo la palabra, ¿no? Buscando la palabra de Dios. Como normalmente lo hacemos, al inicio del programa tenemos la lectura de un texto relacionado con el tema que vamos a conversar, y luego pedimos la presencia y la dirección de Dios para este momento. Así que quiero invitarlos, para aquellos que tengan sus Biblias, a buscar en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 12, y el versículos 1 y 2, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, con este pasaje que puede a algunos parecer alarmante, pero que no todo lo contrario, acá vamos a ver. Queremos invitarlos a que nos acompañen para pedir la presencia del Espíritu Santo y su dirección para este momento. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por las horas del día sábado que estamos iniciando, del séptimo día, en conmemoración de tu acto creador, y para afirmar en nuestra mente y en nuestro corazón tu señorío, y que hemos sido originados desde tu poder y desde tu amor. Te pedimos, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo se encuentre con nosotros, que al abrir la palabra sea Él el que dirija nuestros pensamientos, que ilumine nuestras mentes y nos lleve a la verdad. Que podamos hoy, Señor, encontrar paz en el mensaje de tu palabra, que podamos encontrar esperanza y que podamos encontrar comprensión y aclaración a algunas dudas que podamos tener acerca de tu carácter y de tus planes. Te lo pedimos todo humildemente y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Gustavo Dorado, Guido Rosso, somos dos estudiosos de la Biblia, no somos pastores, somos laicos, solamente dedicados a estudiar la palabra. Y bueno, esto hemos dado en llamar Conversemos a la luz de la Biblia. Tenemos este programa generalmente en vivo, desde esto siempre en vivo, los primeros y terceros viernes de cada mes. O sea que este es el tercer viernes del mes de septiembre de 2022, y por eso estamos hoy en vivo conversando, siempre bajo la metodología, en el hecho de la sola escritura, que es la forma de estudiar la palabra del Señor. Damos por entendido que nos apoyamos solamente en la palabra de Dios, y que con ella podemos predicar, podemos hablar, podemos estudiar y contar aquellas cosas que hemos visto. La idea no es discutir con nadie, sino solamente contarles, compartirles lo que hemos visto y leído. Ahora hemos hecho varios ciclos, este es el tercer ciclo que tenemos, y que hemos dado de llamar Seréis como Dios, en las palabras de Satanás en el comienzo de los tiempos, o en la caída del hombre, cuando el primer pecado. Porque entendemos que este fue el engaño más importante que hizo el enemigo y que quedó
sellado, tatuado de alguna manera, puesto en el ADN del ser humano. No moriréis, seréis como Dios, en las palabras de Génesis 3, 4 y 5. Y lo que hacemos es, en este ciclo, es aclarar muchos de los conceptos que culturalmente se cuentan, se relatan, se comparten y que a veces no tienen sustento bíblico. Hoy vamos a ver un par, en el ciclo de hoy vamos a ver la gran tribulación y el rapto secreto, o ahora muchos le llaman el arrebatamiento. Bueno, en este sentido lo que vamos a hacer es estudiar, más que eso, vamos a estudiar cómo va a ser la segunda venida. ¿Cómo lo presenta la Biblia? ¿Cómo presenta la Biblia la segunda venida? Tiempos, formas, que son los análisis de los tiempos. Más que nada que la Biblia es mucho más simple de lo que a veces nos mostramos en tratar de que diga, ¿no? Vamos a hacer que por el mismo versículo algunas personas digan una cosa y para el mismo versículo le damos una interpretación totalmente opuesta. Y es un tema que de pulirlo. ¿Y cómo se pule eso? Bueno, mirando la Biblia de una manera teológica, de una manera más abierta. Y en su totalidad. En su totalidad, relacionando textos de un lado y de otro que dicen lo mismo y se refieren al mismo hecho. Y lo que buscamos acá es la simplificación, porque dice la Biblia que la Biblia fue hecha para los simples. Entonces, los que tienen el corazón dado al Señor. Y cuando estudiamos la Biblia, en este caso, tenemos que despojarnos de todo el bagaje que tenemos cultural, de preconceptos religiosos, sobre todo lo religioso que a veces enmarca y produce sesgos porque a alguno le pareció que decía tal cosa y nos fundamos sobre eso que dijo alguien para poder acomodar los textos bíblicos. No hacemos ni una apología de ciertos temas, ni tampoco hacemos una demonización de otros, y tampoco hacemos un fanatismo de ciertos temas. Lo que hacemos es, miramos nada más lo que está en la Biblia, guiados por el Espíritu Santo. Es lo único que vamos a ver. En el tema de hoy vamos a arrancar con el tema que vimos anteriormente, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, habíamos hablado en la última conversación acerca de un concepto cristiano muy difundido en el mundo cristiano. Yo diría que en todo el mundo cristiano, en algún caso más que en otro, pero del que no escapa tampoco el mundo no cristiano. Por supuesto, sí. En su forma, en su manera, pero el tema referente a las pruebas, ¿no? Y los propósitos, ¿no? Muchas veces cuando estamos atravesando por alguna situación, Dino, sí. En el caso de los cristianos, le preguntamos a Dios, no nos preguntamos nosotros, le preguntamos a Dios que por qué o para qué estamos transitando esa situación, ¿no? Y entonces, en primer lugar, le estamos atribuyendo a Dios la causa de la situación, le estamos diciendo que Él es el causante, en forma directa o indirecta estamos haciéndolo responsable de lo que nos está pasando. Y en segunda instancia nos debatimos entre nosotros y con Él acerca de qué es lo que Dios quiere, ¿no? Enseñarnos o mostrarnos o corregirnos. Eso como si el propósito fuera nuestro, ¿cierto? Y el propósito es del Señor, sí. Básicamente. Entonces, lo que hicimos en la última conversación es examinar qué dice la Biblia acerca del tema, ¿no? Y efectivamente en la Biblia se presenta en la experiencia de la existencia humana la ocurrencia de momentos difíciles. Pero encontramos, leyendo diferentes textos, que en ningún caso, ¿no? En ningún caso, como nosotros lo imaginamos o lo pensamos, los males y las dificultades provienen de Dios, ¿no? Todo lo contrario. Sí encontramos textos que nos enseñan que Dios quiere el bien para nosotros y que busca nuestro bien y que nos colma de dones y de bienes, ¿no? También comentábamos, ¿no? Que en muchas de las expresiones bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podrían hacernos interpretar que
que las dificultades en algunos casos vienen de Dios. Pero esto solamente es cuando nosotros tenemos ese preconcepto y cuando no leemos entre líneas, ¿no? Lo que la palabra nos dice. Sí, sí. Y en cuanto al propósito, decíamos que el propósito de Dios siempre ha sido el mismo. Y no es para uno o para otro, sino que es para todos, ¿no? Y el propósito de Dios es de reconciliarnos con Él y concedernos nuevamente la oportunidad de una existencia eterna y feliz para todos los seres humanos, ¿no? Y leíamos, para concluir, digamos, este breve repaso, leíamos en la epístola a los Hebreos, ¿no? En el capítulo 12, el versículo 11, el siguiente pasaje, ¿no? Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, lo que nosotros encontramos es que no es que Dios causa las dificultades son el resultado del mal que reina sobre la tierra, originado por alguna mala decisión nuestra o por alguna mala decisión de nuestro semejante, o como veíamos en el caso de Job, originado por el enemigo de Dios, ¿no? Directamente por el enemigo de Dios, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que eso forma parte de esta experiencia de vida en el reino del mal, en el reinado del mal, ¿no? Pero lo que sí hace Dios es a través de esas situaciones que son generadas por el mal, ¿no? Intentar enseñarnos, disciplinarnos, ¿no? Pero no en el caso de la interpretación de castigo, sino de la enseñanza, porque disciplina viene del discípulo, ¿no? De discipular, de enseñar. Exactamente. Y entonces lo que hace Dios es acompañarnos en esas situaciones y hace todo lo posible para que nosotros podamos aprender cosas que también son beneficiosas. Es lo que justamente pasa, ¿no? Dios, la diferencia entre el que no cree y el que cree es que Dios acompaña, ¿sí? O le permitimos que nos acompañe para poder salir del problema, por lo menos para pasarlo de otra manera. Sí, en realidad yo diría sin temor a equivocarnos que Dios nos acompaña, los conozcamos o no. Exactamente. La ventaja de aquel que lo conoce es que tiene la opción, además de superarlo, porque hay muchas personas incrédulas o de otra fe que no sea cristiana, que tienen situaciones y las superan, ¿no? Y esto indudablemente es por la asistencia divina, por el cuidado que Dios tiene con todos los seres humanos. Pero en el caso de aquellos que nosotros de aquellos que entendemos esta verdad, que conocemos esta verdad, como plus, como adicional, Dios hace el intento por enseñarnos virtudes que son beneficiosas para nosotros. No solamente para nosotros y para nuestra relación con nuestro entorno, sino para nuestra relación con Él. Y entonces, eso sí, como dice el pasaje de acá de Hebreos, da fruto apacible, ¿no? De justicia a todos aquellos que han transitado esa experiencia con la conciencia de la compañía y de la dirección de Dios, ¿no? Entonces, las pruebas las envía Dios, conclusión, no. Son parte de el propósito. ¿Hay un propósito? Sí, un propósito de Dios, pero antes incluso del hombre y del pecado. Es el mismo propósito, la felicidad de la criatura de Dios. Lo que pasa es que las circunstancias son distintas, pero el propósito de Dios siempre es el mismo. Y en el caso de nosotros, que estamos caídos en el mal, es, además de darnos por supuesto, rescatarnos de esta situación y volver a establecernos, a restaurarnos en nuestra condición cuando salimos de la mano de Él. Así es. Bueno, de esta manera podemos cerrar el espacio diciendo que hoy vamos a hablar de cosas similares y que atañen al final de los tiempos. Y una de las cosas que a veces uno escucha, ¿no? Y que ve, de amigos, de gente sincera que cree en ciertos temas,
de cómo va a ser la venida, ¿no? Cómo va a ser. Entonces, cuando uno habla de Apocalipsis, que es en realidad la palabra Apocalipsis viene de la palabra revelación, revelación. Es decir, Dios no es un misterio, no es un misterio, ni tampoco es una advertencia, ni tampoco es un peligro. Dios le está diciendo al hombre cómo es que va a venir. Y a veces cuando uno estudia cómo es la venida de Cristo, estudia temas que digamos que son no de un solo libro de Apocalipsis, sino de varios. Y vamos a ver seguramente varios textos, unos están en Apocalipsis, otros están en Daniel y otros están en Mateo. Entonces acá quiero justamente ser claro con esto, es cómo uno lee la Biblia, ¿no? La Biblia la lee pensando que Dios solamente atiende las oraciones en este momento, o atiende también con el tiempo, con el acompañamiento del tiempo y revelando cosas que han sucedido a través del tiempo. Y digo que son dos conceptos diferentes. Hay gente que piensa que muchas de las cosas que han pasado, por ejemplo las que pasaron en el libro de Daniel, han sucedido en el tiempo muy antiguo, ¿no? Que todos se terminaron en la época de cuando Roma comienza a gobernar el mundo, en la época de Antíoco Epífanes IV, y ahí se cumplen, digamos, se llaman las profecías de Daniel, y se llaman preteristas, que significa que todo eso se cumple en el pasado, y algunos piensan que muchas de las cosas que faltan cumplir se van a cumplir al final de los tiempos. Es decir, todavía falta para que se cumplan. Entonces todo en este tiempo, desde que se cumplió lo anterior hasta lo que se va a cumplir, Dios solamente atiende oraciones. Y nosotros pensamos de una forma diferente porque vemos en la Biblia que habla de cosas diferentes. Y es reiterativo porque habla de las mismas cosas en formas diferentes, con otros enfoques, pero habla de los mismos hechos. Y los enfoca desde el hombre, desde la teología de Satanás, desde la teología de Dios, de la teología de los que están pasando, de los que creen y de los que no creen. De la primera venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Tiene teologías diferentes para mostrar los mismos hechos. Porque los enfoques son diferentes, pero en realidad la profecía es una sola. Y la que habla Daniel se replica también en Apocalipsis y da específicamente cosas del final de los tiempos, Apocalipsis. Si bien Daniel tiene cosas del final de los tiempos también, pero hablaba más de otras cosas. Daniel relata una sola profecía, la venida del Hijo del Hombre, en majestad. Y lo vemos en el sueño de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 2, ¿sí? Que habla el relato de los reinos, porque eso no tiene teología, es el relato de los poderes, de los reinos. Entonces muestra a partir de Daniel, que era el que estaba en ese momento, cómo se van sucediendo los reinos, le cuenta a Nabucodonosor cómo funciona todo eso en el capítulo 2. Ya en el capítulo 7 no necesita contarle lo que pasó con Babilonia, porque ya Babilonia estaba desaparecida, ya estaban los medopersas. A partir de Ciro, que inclusive había sido profetizado 150 años antes en las palabras de Isaías, del profeta Isaías, ¿no es cierto? En ese capítulo 44, 45, 44, 28 creo que es, y 45, 1, que habla de la palabra Ciro 150 años antes de que naciera Ciro. Y habla de la misma profecía, los mismos tiempos. Entonces ahí habla de una serie de bestias. Fíjense que Daniel 7 habla de bestias que son animales puros. Daniel 8 y 9 hablan de animales impuros, porque uno está relatado para el público hebreo, judío, y Daniel 8 y 9 está relatado para los gentiles. Y después, ahí enganchamos a posterior Apocalipsis. Y Apocalipsis hace muchas menciones. También Ezequiel, capítulo 1, es un texto apocalíptico y que habla de los seres de 4 caras, ¿no es cierto? Son describiendo 4 ángeles, ¿no es cierto? Y ahí hay mucha más teología. También capítulo 24 de Apocalipsis es un texto apocalíptico. Vamos a encontrar también en el libro de Jeremías, en Isaías 27 al 30, textos apocalípticos que relatan la segunda venida de Cristo. Y es maravilloso porque a veces hablamos de algo muy especial, la gran tribulación. ¿Va a haber gran tribulación? Y sí, decime si vos no lo pensás de esa manera, es clara la Biblia, va a haber una gran tribulación, cual nunca había habido desde los tiempos, más que los tiempos de Noé, habla, ¿no? ¿Y cómo eran los tiempos de Noé?
de continuo solamente el mal. O sea que va a haber cosas, todavía podemos decir que podemos predicar libremente. ¿Cómo? Hasta peores. Hasta peores. Entonces tenemos la posibilidad hoy de predicar libremente porque van a venir cosas peores. Entonces no vamos a tener una Biblia, probablemente porque la Biblia lo dice también, no vamos a tener el texto, entonces tenemos que estudiarla ahora. Y quizás ustedes nos están escuchando a nosotros ahora, y está bien, pero no dejen de tocar su Biblia, no dejen de tener contacto con el libro, ya sea con el libro, con el códex, que es el libro que nosotros conocemos de páginas, con una tablet, con un celular, que tenga la Biblia, estudienla porque es lo único que van a poder tener. ¿Vos querés comentar algo más? Así yo paso a otra cosa. Vos hablabas acerca de las distintas miradas, de algunas de las miradas que hay acerca de los libros de profecía, como el de Daniel, ¿no? Exactamente. Y la verdad que no hace falta ser teólogo, ¿no? No. Ni tener la oportunidad, no estoy hablando mal de los teólogos ni de las personas que tienen la oportunidad de dedicar su vida. Hay mucho conocimiento, muy diverso. Que es una experiencia académica y es invaluable, ¿no? Pero no todos tenemos la oportunidad de entrar a un seminario, de dedicar nuestra vida al estudio de la Biblia. Son pocos los que digamos se encuentran en ese camino, ¿no? Sin embargo, la Biblia, lo que quiero decir es que la Biblia no es solo para los teólogos, la Biblia es para todos, ¿no? Y nosotros podemos encontrar con facilidad, ¿no? Leyendo sin prejuicios, sin preconceptos, los relatos bíblicos, ¿no? Nosotros sostenemos una mirada histórica de la Biblia y de las profecías, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que la Biblia relata cosas que ocurrieron, que están ocurriendo y que van a ocurrir, ¿no? Y en esa mirada juegan un papel muy importante las profecías, con lo cual las profecías tienen la virtud, ¿no? En muchos casos de anunciarnos cosas que están por venir y de las que ya ocurrieron, incluso podemos verificarlos históricamente con los escritos históricos que hay seculares, ¿no? En el mundo. Claro, acompañar el cumplimiento, ¿cierto? Fíjate lo que dice una cosita, Salmo 119, 130, que nosotros conocemos el 119 por ciertos versículos que son lemas o conceptos. El principio de tus palabras alumbra, dice la Biblia, hace entender a los simples. O sea que la Biblia no está restringida a teólogos, sino que a gente también simple como nosotros. Claro. Entonces fíjense a lo que me refiero yo. Si ustedes leen el libro del profeta Daniel, ¿no? Ustedes van a decir, bueno, sí, pero de todas esas bestias que salían del mar, es muy difícil, ¿no? No es difícil. Lo que hay que hacer es dedicarle tiempo, ¿no? Dedicarle tiempo. Pero fíjense, en el capítulo 2, ¿no? Que está la primera profecía que le fue presentada en sueños, no a Daniel. A Daniel le fue presentada, pero primero le fue presentada al rey, a un monarca que no tenía nada que ver con el Dios de Israel, ni con el Sinaí, ni con nada de eso. Todavía él no estaba enterado de nada de eso y seguramente ni interesaba. Pero Dios se presentó a él, ¿no? Y entonces miren lo que dice. Bueno, hay todo un relato, es interesante relato, pero yo quiero detenerme en el versículo 29, ¿no? Daniel está contestando la pregunta del rey. El rey quería saber qué era lo que había soñado y qué significaba lo que había soñado, ¿no? Estaba muy preocupado porque se había quedado muy impresionado. Y entonces, miren lo que le dice Daniel. No solamente le dijo que había soñado y la interpretación, sino que le dio un dato muy importante. Le dijo algo que solamente el rey sabía. Le dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Eso es historia, ¿no? Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. En otras palabras, Nabucodonosor estaba pensando en el futuro más allá de su reino. ¿Qué va a pasar? Seguramente estaba interesado en su sueño, pero él habrá pensado qué va a pasar después de que yo no esté. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que viene después? ¿Cómo irá a ser? Entonces dice, Dios
vio tu preocupación y te contestó. ¿Cómo te contestó? Con un sueño. Y te contó la historia de toda la humanidad. Y entonces le presentó el sueño que le había tenido y le dijo lo que significaba toda esa imagen, esa estatua que había visto que estaba conformada, fabricada en diferentes metales, ¿no? Pero la parte interesante que tiene que ver hoy con el tema que nosotros queremos tratar es la de los pies, ¿no? Y lo que sucedió con todo, porque los pies es el final de la historia. Los pies es el final de la historia. Los pies que eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y entonces dice que después de eso, dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de esto, es un poquito más adelante, el versículo 43, ¿no? Para alianzas humanas, pero no se unirán el uno como el otro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Versículo 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, así el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer por venir. Está hablando de un reino que venía después de la historia del mundo y que iba a durar para siempre. En otras palabras, en los pies se termina la historia, esta historia que nosotros conocemos de la humanidad, esta historia de mal, de pecado, y comienza otro, distinto, que va a durar para siempre. Entonces, esta parte del sueño de Nabucodonosor después es reiterado en distintas profecías, en distintos sueños que recibió Daniel, y después, no casualidad, porque fíjense, hoy leímos un pasaje, ¿no? Sí. En el capítulo 12 de Daniel, pero hay una parte interesante en el capítulo 12. En el versículo 9, Dios le está diciendo acerca de las profecías que él recibió. Y entonces, capítulo 12, versículo 9 dice: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Sí. ¿No? Y entonces, ¿el tiempo del fin cuál es? Bueno, lo asociamos directamente con el Apocalipsis. Y ustedes van a encontrar, casualidad, no, que en el libro del Apocalipsis se abre un libro. ¿Cuál libro? Bueno, el libro que contiene los mensajes que dejó encerrado Daniel en su época. Es ese libro, ese rollo, que tiene 7 sellos, que dice que habría que desatar esos 7 sellos. Y hay un tema ahí. Bueno, y entonces, pero el tema principal de la preocupación o el centro de gravedad de esta profecía y de la profecía del Apocalipsis tienen que ver con la segunda venida de Cristo, ¿no? Y en torno a eso gira una cantidad de acontecimientos pasados, presentes y futuros en nuestra historia que culminan con la segunda venida de Cristo, ¿no? Y entonces la segunda venida de Cristo es un tema importante en el mundo cristiano, pero que es visto de distintas formas, ¿no? Y depende de la forma que nosotros veamos este acontecimiento importante, va a haber en nosotros paz, esperanza, consuelo, o va a haber ansiedad, temor, ¿no? E incertidumbre. Sí, seguro, ¿no? Seguro. Y justamente es eso. Hemos escuchado muchas veces hablar sobre el tema de la gran tribulación y sobre el tiempo de la gran tribulación, estos 3 años y medio que van a ser 3 años y medio de angustia y después de terror. Y la verdad que, y también sobre un tema fundamental, que es que 2 estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado, 2 estarán en una piedra, en un molino, y una será tomada y otra será dejada. Y en realidad lo que está hablando estos textos, hablan de la inmediatez, porque estos textos se repiten varias veces. Ahora vamos a hablar estos textos sobre dónde están puestos y qué es lo que dice. ¿De dónde surge el nexo cognitivo cuando habla del relato, ¿no?
¿De dónde surgen estos temas? Y justamente lo que quería comentarles sobre los tiempos. Cuando la Biblia habla y de forma diferente, de diferentes maneras, los mismos periodos de tiempo, lo hace para fijar en la mente del que está escuchando, sobre todo el dato hebreo, cuando lo decía 3 veces es porque era así. Y escuchar y entenderlo porque tenés que memorizarlo. Cuando lo decía 3 veces era porque ya tenés que estar así. Y no lo dice 2 o 3 veces, lo dice 7 veces. En el caso de este tiempo que está hablando. Les quería comentar más o menos cuando habla de los periodos proféticos. Los periodos proféticos que habla tanto Daniel, ¿sí?, como Apocalipsis en algunos casos, yo les voy a decir los textos, ¿sí?, hablan del mismo periodo. En el caso de Daniel, 7:25 dice tiempos y medio tiempo, porque en el hebreo el tiempos que está figurando en la Biblia, nosotros no tenemos decir uno y muchos, uno y varios. En cambio en el hebreo se dice uno, dos y varios. Se puede decir dos como una sola palabra. Un tiempo, dos tiempos no es. Bitiempo se podría decir como una sola palabra. Entonces hablaba de 2 tiempos, este tiempos que está acá. Tiempos y medio tiempo habla de un periodo profético. Eso es Daniel 7:25. Después lo mismo dice Daniel 12:7, que ya cerrando la profecía, porque entonces no le cierra la profecía, cierra el sello, y dice tiempos y la mitad de un tiempo. Y después 12:11 dice, habrán 1200 tardes y mañanas. Y ahí habla de días, ¿no es cierto? No días literales, días proféticos, porque en profecía hablamos de un día especial, de un día profético. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Y esto lo cierra Daniel, ¿sí?, y lo vuelve a tomar Juan. Y en el capítulo 12, versículo 6 dice 1260 días. Un día es una tarde. Un día y una mañana. Lo mismo que decía en el caso de 1200 tardes y mañanas que hablaba Daniel. Apocalipsis 12:14 dice tiempos y la mitad de un tiempo. Y después en Apocalipsis 13:5 dice 42 meses. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un poquito así, que a mí me gustan mucho los números. Vamos a ver que me gustan mucho los números y podemos hablar sobre lo que es un tiempo profético. En profecía tenemos dos formas de interpretar la profecía. Una es, o si lo tomamos con días literales, ¿sí?, o si lo tomamos con días proféticos. Y esto sale de Números 14:34 y de Ezequiel 4:6. Cuando dice, conforme al número de los días, los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Y él lo estaba diciendo Dios como profecía de lo que iba a pasar al pueblo hebreo cuando ellos prevaricaron en la puerta de Canaán, ¿sí? Entonces Dios dijo, hasta que no se muera el último, no van a entrar a Canaán. Y esto de día por año, dijo, 40 días estuvieron en el desierto, bueno, 40 años van a estar en el desierto. Día por año. Y en Ezequiel, cuando habla de la destrucción de Jerusalén, dice lo mismo, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y segunda vez llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, lo he dicho, lo repite para que lo sepan, porque esos días iban a ser proféticos también. Cuando hablamos de profecías hablamos de día por año. 1260 años, ¿sí? 1260 días, tardes y mañanas, son 1260 años. 42 meses, si uno toma el año hebreo, el mes hebreo, que tiene 30 días, ¿sí? Estos 42 meses suman, si ustedes hacen 42 por 30, los días, los meses hebreos tienen 30 días, que vienen de la época babilonia, suman 1260 días también. Y cuando dice tiempos y medio tiempo, son 3 años y medio, ¿sí?, en días son 1260 días también. Entonces estas 6 veces, y alguna más que ahora no lo tengo recordado, forman parte de una misma profecía, de una misma forma de ver las cosas, o mejor dicho, de un mismo evento representado en diferentes miradas. Así como las 7 iglesias representan 7 tiempos, ¿sí?, tanto por la forma en la que las iglesias representaban y las iglesias elegidas, porque había otras iglesias en esa época,
estaba la iglesia de Colosas, que en ese momento no estaba puesta dentro de las iglesias sentidas por Dios, y le dice a Juan, escribe. Entonces él le escribe 7 iglesias y que representaban la forma en que ellos estaban en relación con Dios, y esas también representaban 7 tiempos de la era después de Cristo. La primera representaba los que habían visto en primera mano a Dios, a Jesús, acá en la tierra, y después las siguientes etapas. Hoy podemos decir que estamos en la iglesia de la Odisea. Así como las diferentes formas de ver con otros símbolos. Y representa siempre la misma al mismo tiempo. Nada más que Dios lo muestra con diferentes miradas. En relación a Dios, en relación a sus hermanos, con una promesa, con un reproche, con un consejo, ¿sí? En el caso de las iglesias. Así, con otras cosas, con otros símbolos que hemos visto. Los 4 jinetes del Apocalipsis no son que van a venir con una voz, no. Ahí representa también, perdón que me estoy extendiendo demasiado, pero ahí hablan solamente de los 4 tiempos de la iglesia. Y todos en una época determinada que se puede acompañar con la historia. Por eso decimos que nosotros estudiamos la Biblia con una mirada historicista. Dios acompaña con su relato, con la historia, lo podemos verificar con la historia, lo que ha pasado durante este tiempo. La época del medioevo fue una época oscura para la iglesia, ¿sí? Por eso, por ejemplo, la Santa Inquisición, la época de la Santa Inquisición, habla del caballo de sangre, ¿sí? Que era el anteúltimo. El primero era el caballo blanco, que tenía la teología, tenía la disposición, era la iglesia naciente, la hermandad. Y después se fue deteriorando hasta llegar al caballo amarillo, que en realidad, si uno tiene la palabra cloros, la palabra amarillo que está puesta en la Reina Valera 1960, la palabra cloros, que significa pálido. Uno está pálido cuando está enfermo, cuando le falta comida. ¿Qué le faltaba a la gente de esa época? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Al faltar la palabra de Dios, está representando a la gente de la época esa en la que le faltaba la palabra de Dios. Gracias a Dios, llamó a alguien para que traduzca la Biblia y pueda entregarla en un lenguaje más simple y no escondida para cierto grupo de personas que manejaban la verdad, porque la verdad no es nuestra, la verdad es para la gente, para que la gente conozca el verdadero Dios, ¿sí? Y bueno, de esa manera podemos hablar sobre que el Dios acompaña en la historia. Y bueno, y así acompaña la historia hasta el día de hoy. La última profecía, no lo vamos a decir ahora, estábamos hablando antes de arrancar la charla, que vamos a ver si hacemos algún ciclo hablando sobre estas cosas. Pero la Biblia relata 2 momentos. Uno es el acompañamiento de la historia y otro es la venida de Cristo. Y esa venida de Cristo es única, no hay otra venida de Cristo. Le pueden dar varias miradas, qué le pasa a los que no quieren aceptar la gracia, qué le pasa a los que quieren aceptar la gracia, qué va a pasar después. Pero la venida de Cristo es una sola. Y va a venir a todo trapo, ¿sí? Va a mirada completa. Porque dice Primera de Pedro que va a haber la destrucción de los materiales, o sea, va a venir con toda fuerza, no es que va a ser algo que va a ser secreto. Lo que habla la Biblia sobre lo secreto o sobre el ladrón es lo inesperado, es lo que uno no está esperando. De hecho, por ejemplo, cuando uno ve el relato de Mateo 24, arranca Mateo 25 con el relato de las 10 vírgenes, en el cual era totalmente inesperado la llegada del novio, justamente mostrando, y aparte cada relato de los que dicen como ladrón, dice, esto va a ser, entonces es como tal cosa, como ese nexo, ¿sí? Ese adverbio que se pone justamente para mostrar que hay un nexo entre la figura y el hecho, no que la figura es el hecho, porque tampoco va a haber una mujer que teniendo familia, cuando dice que va a ser como dolores de parto, como también es otra de las figuras que utiliza Apocalipsis también, sino que esto es es un hecho que va a ser llamativo, que va a ser inesperado, que no va a tener temporalidad, no lo podemos esperar, solamente podemos ver las señales. Te dejé mudo, perdóname. Sí, es importante el estudio de la profecía porque,
pero más importante la forma como interpretamos la profecía, ¿no? Porque eso nos posiciona a nosotros en los acontecimientos, ¿no? Nos ayuda a ubicarnos en qué momento de la historia estamos y poder de alguna manera tener alguna certidumbre sobre lo que está por venir, ¿no? Justamente. Teniendo ya como testimonio el pasado profético cumplido, ¿no? De eso se trata un poco Daniel y el Apocalipsis. En realidad podemos dedicar mucho tiempo a hablar sobre esto, es un tema no agotado, nosotros no lo vamos a agotar, no. ni creo que haya alguien que pueda agotarlo, pero lo que sí es importante es que estas declaraciones proféticas nos ayudan a ubicarnos, ¿no? Y una de las cosas, como venimos comentando, que los anuncios proféticos hacen, tanto el de Daniel como el del Apocalipsis, es de un evento importante, muy importante, que es la segunda venida de Cristo. Y entonces en torno a esto hay algunas diferencias dentro del cristianismo, justamente por una diferente interpretación de los anuncios proféticos. Si nosotros estudiamos con detenimiento, vamos a darnos cuenta que esto que leíamos al principio, ¿no? Por ejemplo, en Daniel 12, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, ¿no? Y habla acerca de un momento de angustia. Y en Apocalipsis también hay varios pasajes, uno de ellos se encuentra en el capítulo 20, ¿no? Donde se presenta, donde habla de la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Y del final de un periodo y el inicio de otro. Exactamente. ¿No? Y está muy claro qué ocurre en un periodo y qué ocurre en otro, ¿no? Pero si queda alguna duda, ¿no? Tenemos una revelación bastante más clara, sin tantas simbolismo, como es el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Sí. Es el mismo Señor Jesús el que, respondiendo, ¿no?, a la pregunta de sus discípulos, entonces hace una serie de declaraciones que son aclaratorias y muy orientativas respecto a este evento que está mencionado tanto en Daniel como en el Apocalipsis. Entonces yo quería invitarlos a que nos acompañen a él, porque se nos está acabando el tiempo, ¿no? Sí, faltan y entonces dice allí, capítulo 24, dice, cuando Jesús salió del tiempo, versículo 1, ¿no? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él, Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará acá piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿no? Ante esta noticia tan impactante para los discípulos, que eran judíos y que tenían, como cualquier judío, al templo como un emblema, un orgullo nacional, ¿no? Y una esperanza, ¿no? Era el baluarte que quedaba todavía, era una bandera enarbolada de su fe, de su historia, ¿no? Entonces decirle que no iba a quedar nada, que iba a estar todo destruido, es una noticia impactante, ¿no? Y entonces los discípulos le dicen, bueno, se ve que se iban caminando y llegaron al Monte de los Olivos, que es el lugar donde habitualmente ellos se sentaban a reposar, a descansar y a conversar. Los discípulos se le acercaron, el versículo 3 aparte, y diciéndole, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos están preguntando dos cosas acá. Están preguntando acerca de cuándo va a ocurrir la destrucción del templo, y además están preguntando cuándo será el fin del tiempo, el fin del siglo. En otra versión dice el fin del mundo, ¿no? O sea, cuando toda esta historia se termine. Todo esto que nosotros vemos, la historia en este mundo del pecado se termine, ¿no? Y entonces Jesús comienza a hablar y les comienza a decir una cantidad de cosas, ¿no? Por ejemplo,
versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación, ¿no? Y ese es uno de los temas que el mundo cristiano dedica mucho tiempo, ¿no? Porque realmente es preocupante, ¿no? Tribulación viene de la palabra tribul, que era un instrumento de castigo muy cruel, ¿no? del ejército romano. Era un castigo lacerante, desgarraba la piel, rompía músculos, rompía piel, rompía huesos inclusive, ¿no? Entonces, la figura que usa el Señor Jesús es una figura muy fuerte. Dice, os entregarán a tribulación. Entonces, estas palabras calaron muy hondo en los discípulos y ha calado hasta hoy, tanto que nosotros nos preocupamos mucho por el tema tribulación, ¿no? La persecución, eso es tremendo. Nos asusta, ¿no? Y entonces después sigue hablando, y el versículo 14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, que es otro punto importante, ¿no? Es a todos, no hay incluido, todo está incluido, no hay un grupo para ahora y un grupo para después, no. No hay un momento para un grupo y otro momento no. Para todas las familias de la tierra, todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin, no dice el fin de un periodo o el fin de, no sé, de una persona, dice el fin. El fin de la tierra, no el fin de estas cosas. Claro, ¿no? Y entonces, un poquito más adelante dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué? O sea, si le dicen, mire, vayan porque está por ahí en algún lado solo para un grupito, no. O si está escondido por ahí en la torre tal y no todos tienen acceso, sino un grupo muy... No lo creáis, ¿no? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, ahí están diciendo cómo es, ¿no? El formato. ¿Cómo será la venida? Va a ser como un relámpago, que todos, y además que todos lo ven, ¿no? Todos ven la luz relámpago en la noche, ¿no? Y entonces dice, pero además dice que sale en el oriente, y dice que se sale del oriente y se muestra hasta el occidente. O sea, circunda la tierra. No va a haber alguien que no se dé cuenta. Va a ser público, va a ser de conocimiento a todos, ¿no? Y esto también tiene que ver con alguna creencia que hay por allí acerca de la forma como Dios, como Jesús va a presentarse en su segunda venida. Entonces, después, a partir del versículo 29, vuelve a repetirse, o sea, el Señor vuelve a insistir acerca de esto, ¿no? Dice, como dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y entonces, vuelve a decir, no inmediatamente, el Señor Jesús vuelve a insistir sobre esto, ¿no? Es importante, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, habrán algunas señales, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿no? Bueno, esto responde a otra pregunta. ¿Cuándo va a ser la tribulación? ¿Antes o después? Bueno, después, ¿no? La venida del Hijo del Hombre, la señal del Hijo del Hombre, va a ser después de la tribulación. No cabe ninguna duda, no hay discusión sobre esto, porque el Señor Jesús lo está diciendo, lo está repitiendo ya. Y entonces dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y un poco antes dice, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos, ¿no? Como lo anuncia Daniel y como lo anuncia también el vidente de Patmos. Sí, y aparte como lo dicen los ángeles que estaban, hubo dos varones que se acercaron cuando sube Cristo, cuando sube al cielo, después de los 40 años de la aparición. Esto está en Hechos capítulo 1, versículo 11, dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y porque se perdió en las nubes, si vos te fijás, después se perdió en las nubes Cristo, los ángeles lo llevaban al cielo,
y ahí muestra que esto va a ser así. Así como lo ve Víctor, así va a volver. Es más, Apocalipsis, capítulo 1, creo que es versículo 7, si yo mal no me acuerdo, dice lo mismo. Versículo 7. He aquí que viene en las nubes, dice. Y dice, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, sé que ahí también hay otro grupo de gente, pero eso es para otro momento, eso lo vamos a hablar, creo que ya lo hemos hablado. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, también lo mismo que dice también en Mateo, ¿no es cierto? Y vuelve a repetir, este énfasis lo hace para que no haya confusión. No lo dice solamente Mateo, lo dice Lucas, lo dice Apocalipsis, también en algún momento lo dice Hechos, ¿no es cierto? Cuando Lucas escribe sobre este acontecimiento, y algunos datos también lo dicen. Hace ese énfasis para que no haya lugar a dudas, para que no haya dobles interpretaciones, pero sí lo hace con diferentes miradas. Porque los galileos, claro, los varones galileos, los discípulos que estaban viendo irse a Jesús, lo veían irse diciendo, pero ahora se nos va, no tenemos rey ahora. Bueno, él hablando de la parucía, del segundo advenimiento de Cristo, así va a ser con esa gloria. Así como lo ven ustedes, así va a volver. Interesante. Sí, siguiendo un poquito con el relato de Mateo 24, ¿no? Sí. Mateo 24 está hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Jesús está hablando acerca de su segunda venida, ¿no? Y bueno, él está diciendo algunas cosas, algunas características de su venida. En primer lugar, dice que va a ser público, notoriamente público, a la vista de todos. No va a haber alguien que no se va a enterar, no va a ser una cosa para un grupo reducido, una cosa que solo algunos se den cuenta y otros no, sino que va a ser para todos. En segundo lugar dice, o mejor dicho, otra de las cosas que dice es que va a ser después de la gran tribulación. Exactamente. ¿No? Después de los sufrimientos. Y también dice, como leímos ahí en el versículo 14, que cuando esto ocurra, va a ser el fin de la historia del mal sobre la tierra. No va a haber parte 2, no va a haber continuación. No va a haber, como algunos llaman, otra oportunidad. Claro, no va a haber continuación del mal. Por eso, es el fin de la historia del mal sobre la tierra, ¿no? Y entonces, ¿por qué decimos esto? Porque existe el pensamiento en algún grupo de creyentes de que la segunda venida de Cristo va a ser el inicio de un periodo sobre la tierra, ¿no? Un periodo especial sobre la tierra. Con un tiempo determinado. Algunos dicen incluso que va a ser una segunda oportunidad para algún grupo, ¿no? Que no haya accedido a la salvación en el periodo anterior, ¿no? Pero esto primero choca con esta declaración de Jesús de que dice que va a ser el fin, ¿no? Se finiquitó, se terminó. Esta historia se terminó, en la tierra se terminó. Y después, ahora Dino nos va a compartir algo, pero después vamos a ver algo que reafirma esto y que está en el capítulo 25, ¿no? Y que habla acerca de, o muestra otra instancia de este evento, sí, que también nos dice muchas cosas acerca del momento y acerca de si es el final o una parte, un capítulo solamente de la historia. Justamente un poco lo que decías vos, está relatado también en un capítulo apocalíptico que relata el segundo libro de Pedro, capítulo 3, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos no quieren por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hasta ahí no muestra que hay otro posterior. Pero fíjese lo que dice después, no deja lugar a dudas. Pero el día del Señor, habla de la segunda venida, vendrá como el ladrón de la noche. ¿Cómo el ladrón de la noche? Es el horario de conjunción, de comparación, compara la figura con el hecho. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, o sea que no va a ser silencioso. Dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Así que no hay posibilidad
de una reconstrucción, por lo menos en el primer comienzo de la tierra, cuando venga Cristo. Cristo va a venir con una fuerza increíble y no va a dejar lugar a dudas que va a haber una segunda oportunidad. Acá se termina. Sí, entonces, con respecto a eso, el Señor Jesús, un poquito más adelante, en el versículo 25, también hace unas declaraciones muy importantes y muy esclarecedoras acerca de este evento, ¿no? Y ya lo muestra el mismo evento, pero desde, digamos, una mirada que tiene que ver con el juicio, ¿no? Que tiene que ver con el juicio y con el conflicto y con la, digamos, la solución legal al conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Que ha durado siglos en nuestra tierra. Y entonces nos encontramos, todo el capítulo 25 es interesante porque uno inicia con la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Que habla acerca de esto de lo sorpresivo, ¿no? Que es, en un sentido, el mismo mensaje que aquella parte en la que el Señor menciona que en aquel tiempo dos mujeres estaban muriendo, una será tomada y otra será dejada, ¿no? Se refiere a lo mismo, se refiere a que va a ser tan sorpresivo que no va a haber oportunidad de tomar alguna determinación, sino que va a ser lo que ya haya elegido la persona en su momento de vida y en su oportunidad para elegir, ¿no? Fíjate lo que puedo decir, porque la parábola de las 10 vírgenes no tiene segunda oportunidad. Cuando vino algunos muestran, porque la parábola de las 10 vírgenes muestra la cadencia de las que no llenaron sus lámparas y la provisión. Ahora todas se durmieron, todas. Las que llenaron sus lámparas y las otras. Sin embargo, cuando se cierra la puerta, el novio cierra la puerta, solo entran las 5 vírgenes que habían provisto su lámpara de aceite. No pudiendo entregar a las otras, ellos se quedaban sin aceite también. No hay segundas oportunidades. Las otras dijeron que iban a ver si conseguían y volvían, y el esposo le dice, no, yo no sé quiénes son ustedes. Si no tienen aceite, no sé quiénes son ustedes, ¿no? Entonces no hay una segunda oportunidad. Pero el Señor termina, digamos, de reafirmar esta idea a partir de sus declaraciones desde el versículo 31 en adelante, ¿no? Donde en la Biblia, en la versión Reina Valera, se titula o se subtitula el juicio de las naciones. De todas las naciones, ¿no? Porque fíjense que dice, cuando el Hijo del Hombre venga, el evento que habíamos estado hablando hace un momento, la segunda venida de Cristo, en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Este trono es un trono de juicio, ¿no? Porque dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones de la tierra. Cuando dice todas, Divino, son todas. No es que todas menos una o todas menos dos, no. Todas las naciones de la tierra, ¿no? Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, solo hay dos tipos de seres humanos en ese momento. No existe raza, no existe color, no existe religión. Solo existen dos tipos. Delante del juez del universo, delante del rey del universo, solo existen dos grupos, ¿no? ¿Quiénes? Bueno, los que siguieron en su vida y aceptaron la voluntad de Dios, y aquellos que no. Y entonces dice, fíjense, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Un poco antes de que el pecado entrara en la creación de Dios, mientras Dios creaba el mundo, también estaba fundando un reino para todos los seres humanos, ¿no? Y entonces, ese es el destino
que Dios tenía en mente, o que siempre tuvo y tiene en mente, el propósito que tiene para la humanidad, para todos los seres humanos, no para un grupito, para todos los seres humanos. Y entonces, y fíjense que la diferenciación entre uno y otro no lo hace Dios, lo hacen los hombres. Los hombres deciden si son ovejas o si son cabritos. Sí. Nunca el plan de Dios fue que alguien se pierda. Y entonces después habla del otro grupo y les dirá, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus Ese es ángeles. el versículo 41, que habla sobre que el fuego no fue preparado para el hombre, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Y usando un poco las conclusiones a las que hemos llegado en conversaciones anteriores, el fuego eterno es la muerte eterna. La muerte eterna no fue pensada para los hombres, es el destino natural de Satanás y sus ángeles. Es el destino natural de Satanás y sus ángeles. Pero Dios nunca esperaba que un ser humano fuera allá. Si un ser humano llega a esa instancia es porque eligió eso. Entonces, fíjense, esto está mostrando una, la conclusión de un juicio. El final. No hay otra oportunidad. Acá, por este relato, no hay indicios de una segunda oportunidad. Está diciendo, los que eligieron, esto me hace recordar la historia, la parábola del rico y Lázaro, ¿no? La elección la hacemos en vida. Mientras estamos vivos podemos decidir. Y hay una sola oportunidad de elegir. Mientras estamos vivos. No podemos elegir bien o elegir mal. Es nuestra decisión. Y esa decisión Dios la va a respetar. Aquellos que acepten la invitación van a vivir en el reino preparado desde la fundación del mundo. Y aquellos que no acepten la invitación, que rechacen la invitación, entonces correrán el mismo destino que Satanás y sus ángeles, que es la muerte eterna. Así es. Esto es determinante. No hay manera de equivocarse. Podemos, desde nuestra postura, desde nuestra interpretación, buscar asociar un pasaje de esto con una idea, con una organismo, con una doctrina diferente. Pero la teología bíblica, lo que enseña Cristo, lo que declara Cristo y lo que está también sostenido, anunciado con anticipación por las profecías de Daniel y del Apocalipsis, lo que están haciendo es... Pero aparte de lo que dice justamente en Mateo 25, 24 y 25, sobre el tema de esta oportunidad única, también lo reflejan otros. Yo hablaba recién de 2 de Pedro capítulo 3, pero tenés pasajes como Isaías, Salmos también tiene sus pasajes, y hay pasajes muy interesantes, mismo en Apocalipsis, cuando habla de Apocalipsis de 12, 17, 14, 12. Es cierto que hay una diferenciación entre los que aceptan y los que no aceptan. Y que no muestra en ningún momento la segunda oportunidad. De hecho, capítulo 20 de Apocalipsis habla de los que, bienaventurados aquellos que participan de la primera resurrección, porque la segunda resurrección es para muerte eterna. Entonces ahí hay una diferenciación interesante, porque no hay segundas oportunidades. El hecho es único. Tribulación va a haber, sí, va a haber como no lo hubo antes en la época de Noé. Pero debemos estar tranquilos porque Dios es el que suple, el que nos va a cuidar, nos va a ayudar a solucionar, a pasar este momento, de acá hasta que Él venga. Y queda todavía algún temita más que lo vamos a tener que ver después en el siguiente. Vamos a hablar sobre este periodo especial que a veces algunos tienen. El milenio, ¿es cierto? El milenio que es muy especial. Y el cierre de la gracia, del tiempo de gracia, que también es bíblico, y que nos va a ayudar a entender mucho mejor, a partir de la venida de Cristo, qué es lo que va a pasar. Y ahí habla de dos temas importantes. Uno es los juicios, ¿sí? Y el destino de los condenados. Así que bueno, ¿vos querés cerrar con alguna cosita más? Sí, yo quería, terminar con un mensaje de tranquilidad, ¿no? De tranquilidad. Por un lado tenemos un Dios que ha hecho todo
ha puesto en servicio su poder, su ser, en la persona de su Hijo, todos sus recursos, los recursos de todo el universo, en favor de los seres humanos, caídos, de los seres humanos caídos, ¿no? Por un lado. Así que por ese lado tenemos la tranquilidad de que el juez está de nuestro lado. O sea, tiene las mejores intenciones, por supuesto, y la otra parte que es interesante también, y que sobre la cual debemos reflexionar también, es acerca de que la decisión de si vamos a hacer, usando las palabras de Jesús, cabritos o corderos, la tomamos nosotros. No depende de una cosa fortuita, no depende de una lotería, no depende del destino, no de una predestinación. no depende de las estrellas, no depende del mes que nacimos, no depende del lugar geográfico donde nacimos, ni de otras personas. Ni de otras personas. Depende de mí. Depende de mí si soy cordero o cabrito, ¿no? Así que bien visto esos términos, mi destino eterno, sea vida eterna o muerte eterna, depende de mi elección. Ahora, Dios ha hecho todo lo posible para que yo elija la vida. Y me ha abierto una puerta inmensa, ¿no? Como dice Hebreo, el autor de Hebreo, una puerta abierta para acceder directamente al trono de la gracia y buscar auxilio en el momento de dificultad, en el momento de duda, en el momento de temor, en el momento de angustia, ir directamente delante del trono de Dios y recibir socorro y ayuda. Así que en realidad el mensaje de Daniel, el mensaje del Apocalipsis, el mensaje que dejó Jesús, ¿no? A la pregunta, a la inquietud de sus discípulos, que seguramente en muchas ocasiones es la misma nuestra misma inquietud, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de seguridad, es un mensaje de garantía, de éxito, pero depende de nuestra voluntad. Dios respeta nuestra libertad de elección como siempre lo ha hecho. Así es. Bueno, vamos a cerrar este capítulo de hoy haciendo oración y viéndonos en este comienzo del día sábado, diciéndole que nos encontramos el primer viernes de octubre, Dios mediante, para tratar el tema de los juicios y el milenio. ¿Sí? Bueno, oremos por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por estas lecciones que tú nos has dado, que podamos compartir con otros que te conocen, también por aquellos que han tenido preconceptos o una forma diferente de estudiar la Biblia, que ellos puedan ser también receptivos y poder estudiar de una manera abierta, Señor, a tus sentidos, para que el Espíritu Santo trabaje sobre ellos también. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir compartiendo estas verdades de tu palabra con otras personas. En nombre de Cristo Jesús. Amén.